Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Ere Sánchez y continuamos con este curso para que empieces a crear tus propias piezas audiovisuales en YouTube. Bien, si estás considerando utilizar la cámara de tu smartphone para empezar a grabar tus vídeos, no te puedes perder este vídeo, porque lo que te voy a mostrar son 10 consejos súper útiles para que saques el máximo rendimiento, el máximo potencial a tu smartphone. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer consejo, y este es la relación de aspecto. Bueno, y lo primero que tienes que tener en cuenta es la relación de aspecto, el aspect ratio. Es fundamental que lo tengas correctamente. ¿Y esto dónde se encuentra? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la configuración de cámara de nuestro smartphone. Cada móvil pues pondrá algo distinto, pondrá ajustes, settings, lo que sea. Bueno, te vas a los ajustes de la cámara y aquí donde pone tamaño de imagen, seguramente te ponga eso, cámara trasera, selecciones y aquí te sale el aspect ratio. Tienes que tenerlo en 16 novenos, no en 4 tercios. ¿Y por qué tienes que tener seleccionado 16 novenos y no 4 tercios, aunque tu teléfono móvil ponga que tenga mayor calidad en 4 tercios? Muy sencillo, porque si tú grabas en 4 tercios, luego cuando vayas a editar ese vídeo, te va a salir una franja negra en cada lado, más o menos como te está apareciendo ahora en el vídeo. Y para suplir esa falta de información, esa falta de contenido, vas a tener que hacer zoom y ahí vas a perder en calidad. Por eso es importante que aunque te ponga la cámara que tiene más calidad en 4 tercios, tú lo tengas puesto todo en 16 novenos porque es el formato con el cual vas a trabajar. Aunque después vayas a hacer vídeos o ads y vayas a trabajar en un formato 1:1, da igual, tú lo grabas todo en 16 novenos porque después en edición puedes recortar los laterales y lo puedes amoldar al formato que tú quieras. Es más fácil recortar información que no tener que inventártela. Entonces selecciona la parte 16 novenos, pero no te vayas de los ajustes de cámara porque ahora nos toca hablar sobre el tamaño del lienzo. Bueno, lo siguiente que hay que seleccionar es el tamaño del lienzo. ¿En qué formato vamos a grabar? En 1080, en 4K. Bueno, vamos a ver qué opciones tengo. Yo, si le doy aquí, solo tengo estas dos opciones. Entonces yo tengo seleccionada la más alta. Aunque vayamos a trabajar en 1080, como te voy a explicar en un vídeo más adelante, ten seleccionado el 4K. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, estarías aumentando en calidad. El píxel no se vería tan gordo, se vería más pequeño y se vería muchísimo mejor. Y el segundo consejo no te lo puedo dar en este vídeo, te lo daré cuando hablemos de la edición, porque tienes que visualizarlo. Si yo ahora te lo explico, seguramente no lo acabes de entender. Entonces cuando hablemos de la edición te lo voy a mostrar y tú vas a ver este truco y vas a decir, vale, pues por esto tengo que grabar también en 4K. Entonces selecciona el tamaño del lienzo o de la imagen más alto. Si puedes 4K pues sería perfecto, y si no, pues lo que te permita tu cámara móvil. Entonces acepta los ajustes porque ahora vamos a empezar con lo más interesante. ¿En horizontal o en vertical? Bien, ya he seleccionado el aspect ratio que toca, al igual que el tamaño del lienzo, y ahora nos toca hablar de la orientación. ¿En horizontal o en vertical la cámara? Pues depende de lo que vayas a hacer. Si vas a hacer vídeos más largos de 1 minuto, vídeos pues tutoriales o lo que sea, entonces lo que vas a hacer es colocar la cámara en horizontal y vas a grabar así. Pero ojo, si vas a hacer shorts, entonces obviamente vas a poner la cámara en vertical, porque los shorts se visualizan de manera vertical, al igual que se ve en TikTok. Y esta es una de las ventajas que tiene usar tu teléfono móvil, tu smartphone, para crear tus propias piezas audiovisuales. Que de una forma muy rápida estás alternando entre crear vídeos en horizontal, así como el que estás viendo ahora, o en crear shorts. Pero independientemente de si vas a hacer shorts o vídeos superiores a 1 minuto, ten en cuenta de que pongas la cámara bien en la posición que realmente quieres, si es horizontal o vertical, y después le des a grabar. Porque me he encontrado con muchas personas que me vienen con el mismo problema, pues que le dan así a grabar, luego después ponen la cámara en horizontal y el vídeo pues no se les ve bien, o sea, no se les ve en la orientación que le toca. Primero colocas la cámara como realmente quieres, si es horizontal pues en horizontal, si es vertical pues en vertical, y luego le das al botón de grabar y así te evitas este problema. Y bueno, pasemos ya al siguiente paso, y este es la cámara. Entonces ya sabes la orientación con la cual vas a grabar, si es en vertical o en horizontal. Y ahora nos toca ver qué cámara del móvil vamos a grabar. Pues obviamente va a ser con la cámara trasera, por varias razones. Uno, y la más importante, es que la cámara trasera tiene mayor calidad que la delantera. Y la segunda razón de por qué has de usar la cámara trasera es porque si tú tienes la cámara trasera puesta, vas a mirar directamente al objetivo. Pero si tú te grabas con el móvil así, mirándote a la pantalla, lo que vas a hacer seguramente es mirarte a ti mismo hablándote. Y entonces lo que está sucediendo ahí es que no estás mirando directamente al espectador. Vamos a hacer un ejemplo. Yo ahora mismo estoy mirando la cámara y es como si te estuviesen mirando a ti, ¿no? Pero si yo giro un poco más la vista y empiezo a hablar, bueno, hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Ere Sánchez, en este vídeo vamos a hablar de bla bla bla, entonces queda un poco más raro, ¿no? Es decir, no te estoy mirando a ti, estoy mirando a un lado y es como si no fuera contigo. No te lo estoy explicando a ti, se lo estoy explicando a otra persona. Entonces, esa es otra razón por la cual también has de grabar con la cámara trasera. Además, también usando la parte trasera, lo que puedes hacer es activar el flash trasero, que por norma general
general suele ser más potente que la luz que emite la pantalla. Entonces, si tienes también una falta de luz que no se te termina de ver bien, puedes activar ese flash que te va a dar un puntito más de luz. Quizás estés pensando, bueno, sí, tienes razón, hay que grabar con la cámara trasera, pero lo que sucede es que si tengo la cámara trasera, yo no puedo visualizar si se está grabando o no, o cuándo ha finalizado de grabar, porque muchas veces, o la gran mayoría de móviles, al igual que muchas DSLRs, pues tienen un tiempo de grabación máximo, es decir, graban de manera fluida pues 10 minutos y luego parar. Pues un truco muy bueno es ponerte un temporizador para que te avise cuándo va a acabar esa grabación. Si por ejemplo el buffer máximo son de 10 minutos, pues tú te pones un temporizador de 9 minutos, pues que te avise, ¿no? Le dices, oye Siri, temporizador de 9 minutos. ¿Siri? Ah, no, que es un Android. Y si no tienes manera de hacer un temporizador, pues puedes poner, por ejemplo, un espejo detrás y cada vez que te equivoques o cada vez que tengas que retomar algo que vas a decir, pues antes de empezar miras hacia atrás y dices, vale, sigue grabando, me quedan 3 minutos, parece, y sigues hablando y vas mirando. Pero asegúrate de mirar siempre al objetivo, siempre mirando al espectador. Y bueno, pasemos ya al siguiente consejo y este es... el trípode. Este paso realmente va a ser bastante breve porque ya lo hemos hablado en otros vídeos y es que tu cámara tiene que estar estable. No hace falta que compres un trípode, basta con que tengas un palo selfie o un aparato como estos o algo que te quede la cámara estable, que no se mueva, que esté fija. Pero si no tienes ninguno de estos elementos, si no tienes un palo selfie, pues entonces ahí te va a tocar ser un poco más creativo o creativa. Te va a tocar discurrir en la forma en la cual vas a poder tener la cámara totalmente recta, quieta, estable, sin que se mueva. Y esto, bueno, pues lo puedes hacer de muchísimas formas. Si te toca discurrir alguna forma para que tu cámara no se mueva y es bastante original, entonces déjamelo escrito en un comentario porque seguramente vas a ayudar a más personas que tienen el mismo problema que tú. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar ya al siguiente consejo y este es... el audio. Y como te estás dando cuenta, esta sección, esta parte del vídeo va a ser totalmente distinta a las demás partes. ¿Por qué? Porque quiero que prestes atención a lo siguiente. Ahora mismo estoy grabando desde el teléfono móvil, pero es que además estoy usando el audio que viene pues con el móvil, es decir, sin usar ningún tipo de micrófono. Y ahora voy a instalar un micrófono. Y ahora quiero que prestes atención al audio, cómo está sonando utilizando este micrófono de aquí, este de aquí. ¿Hay o no hay diferencia de estar escuchando el audio que viene desde la cámara directamente o a través de un micrófono? ¿Hay o no hay diferencia? Claro que sí que la hay. Entonces ten esto en cuenta a la hora de crear tus piezas audiovisuales. Y otra de las ventajas que tiene utilizar tu móvil como una cámara pues para crear tus propias piezas audiovisuales es que es una de estas, es que puedes conectar directamente el micrófono a la cámara y después no tienes que estar sincronizando directamente, el audio se queda recogido, se queda en ese vídeo y no tienes que después sincronizar en postproducción, en tu programa de edición. Ten en cuenta cómo vas a crear tus propias piezas audiovisuales, hazte con un micrófono porque ves que hay una gran diferencia de usar un micrófono, ¿no? Y bueno, pasemos ya a la siguiente parte y esta es... la grabación de pantalla. Ahora supongo que vas a notar diferencia entre lo que hemos escuchado ahora del audio que venía desde el lavalier a lo que viene siendo de este que es con el condensador. Pero bueno, ten en cuenta de usar al menos un micrófono, sea cual sea, pues para aumentar aunque sea un poco el nivel de calidad de tus vídeos. Y otra de las ventajas que tiene usar tu smartphone es que puedes hacer una grabación de pantalla de una forma muy sencilla. Desde la actualización, no me acuerdo, de Android, en iPhone no lo sé, pero supongo que también lo tendrán, pues hacer una grabación de pantalla es tan sencillo como pulsar un botón. Y desde ahí pues te puede recoger tanto el audio de multimedia como el del micrófono y bueno, es una forma muy fácil y rápida de grabar todo lo que esté sucediendo dentro de la pantalla de tu móvil. En el caso del ordenador pues ya te tienes que instalar OBS u otro programa, entonces también te lo presenta pues si vas a hacer piezas audiovisuales que lo puedes hacer todo desde el teléfono móvil. Y bueno, pasemos ya al siguiente paso y este es... usa tu móvil como una webcam. Y otra de las ventajas que tiene usar tu teléfono móvil es que puedes usar tu móvil como una webcam de una forma muy fácil, rápida y sencilla. ¿Y cómo podrías utilizar tu móvil como una webcam? Bueno, pues de la siguiente manera. Yo en este caso tengo instalado Iridium Webcam, que es este programa de aquí. Existen más softwares, o sea, puedes buscar y escoges la opción que más te interese, que más te guste. Yo tengo este que es gratuito y va bastante bien. Entonces lo que tienes que hacer es descargártelo para tu ordenador, si es para Windows, Macintosh o Linux, en este caso, y luego te descargas el mismo programa en tu móvil. Bien, y una vez que ya tengas instalado el software tanto en el ordenador como en el móvil, pues nos tocaría abrir el programa. En este caso pues es Iridium Webcam. Aquí me está esperando la conexión, está con el mismo wifi y ya estaría. Hola.
Hola. Bien, estoy grabando con la cámara que no tengo que grabar, pero bueno, es para que veas más o menos cómo es. Y ya podríamos utilizar pues nuestro teléfono móvil como una webcam y lo podríamos vincular a Zoom, a Meet, a OBS. En este caso pues te lo voy a mostrar cómo sería pues en OBS, pues si quieres hacer ya un vídeo tutorial de una forma muy sencilla. Entonces nos iríamos aquí al más, nos iríamos a dispositivo de captura de vídeo. Aquí le tendrías que poner un nombre, pero como tengo el móvil en la mano no te lo puedo enseñar. Entonces ahora seleccionaríamos, en este caso, Irion Webcam. Y si te fijas, pues ya nos está viendo el móvil, lo que está sucediendo desde el móvil. Vamos a dar a aceptar y desde aquí pues ya moldaríamos a nuestro antojo y ahora pues podríamos hacer tutoriales de una forma súper fácil, rápido y sencillo usando nuestro teléfono móvil, ¿ves? Yo desde aquí puedo bajar, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigos de YouTuber? Estamos aquí haciendo un vídeo tutorial tope de guay usando el móvil, jajajaja. Bueno, y esto sería pues una forma muy sencilla de usar tu teléfono móvil con una webcam y podrías empezar a hacer videotutoriales, como estás viendo, de una forma muy rápida y muy sencilla. En el caso de que quieras usar, por ejemplo, una DSLR para hacer que sea una webcam, entonces ya te tendrías que comprar pues una capturadora de vídeo y bueno, y más cosas. Y a lo mejor no te termina de funcionar bien esa captura de vídeo y te tienes que comprar otra que es más cara. Bueno, realmente es muchísimo más fácil y sencillo, como has visto, usar tu teléfono móvil para usarlo como una webcam. Entonces, pasemos ya a la siguiente opción y esta es almacenamiento. Crear piezas audiovisuales desde tu teléfono móvil tiene muchísimas ventajas, pero obviamente también tiene sus contras, y una de estas es el almacenaje. Asegúrate de tener un espacio siempre para hacer la grabación, para poder grabar de manera holgada, de manera tranquila, relajada, sin tener que estar preocupándote mientras estás grabando de si vas a tener espacio o no, o si se va a parar porque no tienes espacio. Entonces, déjate espacio para grabar con tranquilidad y después enviarás esos archivos, por ejemplo, al ordenador. Y esto me recuerda que te tengo que hablar del siguiente paso, y este es el envío de archivos. Bien, ya tienes todos los vídeos creados y ahora lo que quieres es enviar todo ese material, todo ese contenido a tu ordenador, pues para poder editarlo desde tu software de edición de vídeo. ¿Y cómo podrías hacer todo ese envío? Pues mi consejo es que utilices WeTransfer o FileMail o cualquier otro tipo de plataforma que te permite enviar todo el contenido sin perder calidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas me han venido preguntándome, oye Yeray, es que mira, he grabado en 4K, pero es que me envío el archivo al ordenador y luego lo veo en 680 en un formato muy reducido y en peor calidad. ¿Por qué es esto? Entonces yo les pregunto, ¿cómo te has enviado todos estos materiales, todos estos archivos? Y me dicen, bueno, es que me los he enviado a través de WhatsApp. He enviado el WhatsApp a través del móvil, lo he conectado al ordenador y desde aquí me he descargado todos los archivos. Pues obviamente usando este tipo de sistema de enviarte tus archivos desde WhatsApp o Telegram o cosas así, que lo que hacen es reducirte la calidad del vídeo, pues cuando lo vayas a editar vas a ver que la calidad se ha perdido. Por eso es importante cuando te manden los archivos desde tu móvil al ordenador, lo hagas usando WeTransfer o FileMail o cualquiera de estas plataformas, porque así no vas a perder en calidad y vas a verlo todo como toca. Y ya sabes cómo utilizar tu cámara pues para hacer tus propios vídeos en YouTube, pero aún te queda mucho recorrido por hacer, así que haz clic en este enlace, en esta lista de reproducción, en este pedazo de curso para que crees tus propias piezas audiovisuales en YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo.